gracias en esta gloriosa mañana, una mañana, Dios mío, en que podemos disertar tu palabra con gozo, con alegría, dándote gracias, Padre, por esas alabanzas y porque hemos podido recrearnos, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Dios es fiel a sus promesas, Él está en medio de nuestro y aún para estos tiempos su gloria se manifiesta sobre cada uno de nosotros, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, en vano estaríamos aquí. Si tú no edificas, en vano trabajarían los edificadores. Pero hoy te damos gracias, porque por mandato tuyo estamos aquí, Señor, oh Dios, obedeciendo, Padre, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que estamos en esta mañana, a los niños que también nos honran con su presencia. Es hermoso escuchar el sonido de los niños. El domingo pasado estuvimos haciendo un culto a los niños muy hermoso. El Señor se glorificó mucho porque ellos también son parte esencial en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y hoy el Señor se glorificará en cada una de nuestras vidas porque hay expectación de lo que Dios está haciendo sobre nuestros corazones, sobre todo en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad. Pero el que anda adormecido, narcotizado, no entiende que Dios es el Dios del tiempo y que en estos tiempos aún difíciles la gloria de Dios se exhibe, porque no es gloria de hombre, no es, porque todo don recibido viene de Él. Entonces somos siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Entonces tiene que ver algo, como le digo yo a los niños, le digo a mi nieta, le decía a mis niños cuando estaban pequeños, la obediencia premia, porque de verdad, y obedecer tiene requisitos. Hoy le damos gracias al Señor porque usted ha podido venir y ha podido vencer. Vamos a ir a la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Es una palabra que Dios ha venido ahí dando y de ahí sacamos extracto porque lo que Dios tiene para nosotros es grande y poderoso. Entonces, hoy estamos viendo una palabra maravillosa. En cada palabra le sacamos una bendición. Gloria a Dios. Dice el versículo 10 de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y que le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joab, de los hijos de Merari, Quis, hijo de Abi, Azaría, hijo de Jalael, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, Edek, hijo de Joá, de los hijos de Elifaz. Y así sigue diciendo sucesivamente. Y el versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar en esta palabra que ya el Señor ha venido trayendo, que hemos visto la mano de Dios, cómo nos sostiene el Señor. Pero aquí vamos a ver algo específico y es determinación para servir al Señor. Disposición para servir a Dios.
es lo que Dios requiere. Porque era una época no muy fácil, era una época difícil, pero lo que más llama la atención es que el rey Ezequías, rey de Judá, el Señor lo llama en tiempos de dificultad. Y mire que él, su madre Abías, voy a decir el nombre de ella, ¿por qué? Porque aquí lo menciona. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ¿quién era Ezequías? Ezequías era hijo del rey Acaz. ¿Y quién era el rey Acaz? Él había hecho lo malo, lo perverso. Tenía en su corazón maldad, desafiaba a Dios. ¿Y quién era Acaz? Entonces él trajo idolatría, permitió que dentro de la casa, de la familia, de los que buscaban de Dios, volviesen a la idolatría. Ahora, hay un punto que yo quiero resaltar en esto que hemos venido trayendo esta palabra, y es que la idolatría no solamente son los monumentos, que de pronto dice, bueno, porque aquí dice la palabra que ellos sacaron inmundicia, y mire que ellos comenzaron a limpiar la casa porque Ezequías tuvo determinación y tuvo disposición, y dice que la cosa se hizo rápidamente por la determinación que hubo él, la disposición que hubo él. Entonces que el Señor en esta mañana nos dé esa capacidad de tener esa determinación y esa disposición, porque los días que estamos viviendo son días malos. Usted no ve que parte de lo que dice la palabra de la idolatría es las maledicencias, las palabras deshonestas, la truhanería. No solamente son las imágenes, son cosas. Yo quiero irme al libro de Colosenses, porque es un libro que también nos habla. Dios permita traer esa disertación también, pero quiero hacer la salvedad en esta hora de esta palabra, porque dice el Señor, la vida antigua y la nueva. Colosenses capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué dice? Que es idolatría. Entonces no solamente ellos limpiaron de las imágenes, de la determinación que tuvo este hombre, pero me llama la atención que él era hijo de un rey que hizo lo malo, lo perverso, trajo la peor aberración a la iglesia y contaminaron familias enteras, porque entonces ya no había adoración, ya no había oración. Entonces era un niño que estaba ahí. Dice la palabra del Señor que este rey pasó a sus hijos por el fuego, ¿ya? Pero que Ezequías no fue tocado, porque Dios cumple propósitos y promesas. Yo me imagino esta madre, desde que Dios la registra ahí, Abías, que era la madre de Ezequías, me imagino la bendición que Dios le otorgó para que ese niño, en medio de toda la contaminación, permaneciera limpio. Porque es que me llama la atención que cuando él coge el reinado, lo primero que él hace, que tenía en su corazón, fue determinación y fue pasión. Porque yo me imagino que eso estaba ahí en su corazoncito, viendo cómo el papá hacía todo lo malo. Mal ejemplo de los papás, mal ejemplo. No vio cosas buenas en él, vio cosas malas, pero su corazón no se contaminó, porque Dios lo necesitaba para ese tiempo, para que la gloria de Dios se exhibiera. Porque es que Dios en cada tiempo tiene algo especial para que su gloria se manifieste. Aquí no hay protagonismo de nadie, ni que más ora, ni que más busca, ni que más hace. Aquí es la gloria de Dios, que es su presencia, el cabot de su presencia. Por eso termina diciendo Ageo que la gloria postrera será mayor que la primera, porque el cabot de Dios es la presencia de Dios, es la guía del Espíritu de Dios en medio de los tiempos.
Los tiempos pueden cambiar. Mira que ya estamos a la luna, ¿verdad? Otra vez, pero con otras características y otros enfoques. Entonces miramos, me llamó la atención aquella mujer que decía que veía la tierra tan pequeñita y oscuridad sobre ella. Era una cosita así, que somos nosotros. Para tanta altivez, tanta arrogancia y tanta prepotencia, cuando Dios nos ha hecho en sus manos vasijas de honra. Eso es lo que debemos tener, y todo lo que hagamos, lo hagamos como para la gloria de Dios, porque Él es el que se glorifica, aunque haya maldad. Porque mire, con todo lo que se está viendo en esta tierra, el enfoque que hay, homicidios, extorsión, tantas cosas que se están viendo, y en determinados lugares, porque Dios te da la capacidad de ir a otros lugares y ver otras cosas. Entonces es algo como que dice el Señor, pero que nos da una palabra en el libro de Juan 3:17, que no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo pueda ser salvo por Él. Entonces son tiempos gloriosos que, a pesar de estar viviendo épocas difíciles, Dios levanta una palabra de restauración para que haya un reavivamiento y para que haya una formación. Pero el reavivamiento tiene que venir de adentro, que Dios comience a hacer cambios genuinos en nuestra vida para que pueda haber un reavivamiento. Entonces son dos palabras que van muy de acorde, van muy de la mano, y que usted vaya juntamente conmigo, porque Dios en estos tiempos tiene cosas gloriosas que impartir a su pueblo para que su pueblo se vuelva. Mire, fue tanta la bendición que Dios derramó en este hombre, que Dios le dio tanta sabiduría, que Dios le dio tanta gracia, porque no es sino es la gracia de Dios. Por eso Pablo termina diciéndole allí en Colosenses, le dice: no dejen de orar, hagan rogativa para que la palabra sea dada como conviene. No dejen de orar para que la palabra salga, para que sea escuchada y entendida, para que Dios saque los que hacen falta para venir a adorar al Señor. Entonces miramos que es una época difícil. No era fácil para Ezequías, siendo un hombre tan joven. Dice que tenía 25 años, reinó 29, y en todo su contorno hubo paz. Si se puede, en medio de la dificultad, ver días gloriosos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, por el entorno, porque nosotros no podemos ser aislados ni vivir, no, yo vivo bien, a mí no me importa lo demás. No, lo de alrededor también te afecta, ¿ya? Pero que Dios nos tome a cada uno de nosotros para traer un mensaje. Hay buenas noticias para el quebrantado. Jesús ha ganado tu causa y la mía, que aún en medio de los tiempos Dios la hace conocer, como le dijo Habacuc. Habacuc ya estaba ahí, ¿no? Las vacas, las ovejas, no hay, pero dice el Señor, en medio de los tiempos hace conocer su palabra. En todos los tiempos Dios levanta para traer una voz de esperanza, como dice el Salmo 63. Elohim Elijatas, que es Dios, Dios mío, que es una contracción de esas palabras que traen una justicia, pero una justicia que repara, una justicia que levanta al caído, que no destruye, sino que viene el Señor a levantar hombres y mujeres dispuestos. ¿Qué hubo en Ezequías? Determinación, hubo pasión. Ahora vamos a ver por qué él comienza e inmediatamente, él no perdió el tiempo porque la cosa se hizo rápidamente. Entonces dice la palabra del Señor que él comenzó a limpiar el templo. ¿Cuántos días duró? 8 días. Y dio 8 días para consagrarse, porque decía: vamos a consagrarlo, vamos a santificarlo, porque es necesario restaurar nuevamente la oración. ¿Qué es la oración? Una comunión con Dios. La intimidad con Dios, o sea, reparar la intimidad con Dios. Debe haber determinación, y esto no es religión.
porque es poder de Dios. Esto no es religión, es intimidad. Y Dios quiere que nosotros podamos volvernos a esa intimidad con Él, que va a traer tanta retribución para nuestra familia. Y aún, dice el Señor, en las canas estaré contigo. O sea que no interesa la edad. Dios está llamando hombres, mujeres, ancianos, damas, caballeros, todo aquel que se quiera enfilar y que quiera limpiarse, porque hay que limpiarse. Entonces, decimos que la idolatría no solamente son los ídolos, ¿ok? Ahí vamos bien. Que son todas estas cosas que alejan de Dios: la fornicación, el hurto, la maledicencia, la ira. O sea, entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que limpiarnos? ¿Todos? Venir, decir, Señor, hasta que se cree un hábito. Porque cuando creamos ese hábito, entonces viene el reavivamiento, porque debe generarse primero un cambio para que haya un reavivamiento. Porque un reavivamiento en emoción termina en nada, porque entonces la gente quiere cambiar por sí misma, por sí sola, y no puede. Antes no ve que hay gente que dice, tú le predicas el evangelio, pero ellos dicen, no, ahora que ya limpia, ahora que ya yo no esté tomando, ahora que ya yo no esté parrandeando. Ayer nos dijo un muchacho que él era yunquero, que no le gustaba el vallenato, y yo le dije, bueno, hay buenas noticias, porque es que la gente cree que tengo que llegar limpio. No, esta es una clínica. Si nosotros decimos que llegamos como que necesitamos estar limpios para buscar de Dios, nunca encontraremos, porque eso es algo emocional. Pero cuando nosotros tenemos la necesidad, el SOS de buscar a un Dios de poder que comience a generar cambios en nuestra vida, entonces no se constituye en religión, entonces se ama a Dios por determinación y por pasión, porque es una decisión. Es una decisión, como el perdonar es una decisión, amar es una decisión. Entonces yo determino, yo tengo pasión para buscar al Señor. Entonces no lo busco como religión, lo busco como intimidad, porque el ser humano necesita esa intimidad con Dios. Mira que usted tantas veces que si pasa por algo y prueba y momentos, usted a veces busca a un vecino, una amiga, un amigo, qué sé yo, y comienza a contarle porque se siente ahogado. Pero esa misma persona, con eso mismo que tú le contaste, te puede traicionar, ¿ok? Pero Jesucristo jamás lo hará, jamás te tildará, sino te dice, ven, hijo mío, ven que te quiero consolar. Y por eso dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae en nuestra vida la convicción para nosotros poder seguir hacia adelante. Entonces, mira, ¿qué vemos aquí en Ezequías? Un hombre dirigido con sabiduría, con pasión, y que yo veo que fue una madre que lo guió para traer la victoria. Dice la palabra del Señor que ya los reyes del norte, porque eran 12 tribus, ¿cierto? Pero las 10 tribus que fueron separadas en el norte fueron destruidas, porque llegó Asiria y las llevó cautiva, ¿cierto? Y quedaron las 2 de Judá. Pero cuando quedan las 2 de Judá, que Dios le da la oportunidad a Ezequías de tomar el trono y de traer esta limpieza, Dios le coloca a él en su corazón esta pasión y esta determinación, que no solamente ser limpio él se da cuenta y comienza a mirar que el del remanente del norte, de los reyes del norte, había quedado un remanente que todavía podía ser rescatado. Entonces mire lo hermoso que el Señor hace, que después que ellos limpian todo el atrio, después que ellos se limpian y se santifican, realizan la Pascua.
Cuando ellos realizan la Pascua y llega esta gran fiesta solemne, estas fiestas maravillosas que hacía que el pueblo se regocijara porque se acordaba que había salido de Egipto, de esclavitud, para adorar al Señor. Y eso era lo que se habían olvidado. Entonces por eso dice Ezequiel que él determinó hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de esclavitud de Egipto, pero habían venido a una tierra y conquistarla y poseerla y se habían olvidado de las enseñanzas del Señor. Se habían olvidado. Entonces es un foco de atención. Dice que aún apagaron las lámparas, la guía del Espíritu Santo, las enseñanzas del Espíritu, de la enseñanza de las Escrituras. Por eso no podemos dejar ni Antiguo ni Nuevo Testamento, porque el 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia, a modo de que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Qué bueno que vio él, que celebraron, pero él dijo: no, vamos a hacer algo de ustedes, vamos a tener carta, vamos a buscar a esta gente, vamos a traerla, vamos a esperarlo, porque había algo que había sucedido, y es que había exagración, o sea, la pérdida de la consagración, del temor a Dios se había perdido en los sacerdotes y en los levitas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se perdió, ¿qué pasó? Que vino destrucción. Pero era necesario, era menester devolverse de ese camino a buscar la gloria de Dios, el cabot, porque cuando ya el pueblo dice y cabot, es que se perdió la gloria, la presencia del Señor, y por eso la gente anda deambulante, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando llega Jesucristo a la vida del ser humano, entonces el hombre comienza a experimentar que hay una esperanza viva, gloriosa, por la cual luchar. Porque usted lucha por algo, pero cuando usted ve que Dios comienza a formarse en su corazón, Dios trae la victoria. Alguien dijo esta mañana: no, pero si Dios no nos ve, Él no está aquí todavía, ni está aquí en mi corazón. Mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque eso no viene de parte de Dios, porque Dios habita en corazones, siendo un Dios tan sublime. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios me dé la capacidad de transmitir el misterio del Evangelio, me dé la capacidad de ese misterio que, siendo un Dios tan sublime y tan grande, puede habitar en corazones. Por eso se necesita la limpieza. No es que haya más que otro, pero sí hay íntimos, sí hay que Dios se revela al corazón del hombre, y el hombre quiere detener con impiedad la palabra de Dios, pero Dios en su tiempo levanta hombres y mujeres que se llenen de la palabra, de la guía del Espíritu Santo, para poder prevalecer. Y fue lo que hubo en Ezequías. No solamente para él, porque la exageración era tan grande que no había sacerdotes que tuvieran y degollaran dentro del altar las bendiciones que Dios tenía. Se tuvieron que levantar más levitas, y yo le quiero decir que todo el que le sirva al Señor en el altar es un levita. Usted no crea que solamente son los que alaban al Señor. El Señor toma a este hombre con esa sabiduría y le da cartas. Vamos a llevar. Dice así, dice que él tomó cartas. Además de esto, escribió cartas en que llevaban a buscar al remanente que había quedado, para que también se unieran. Porque cuando la pasión de Cristo está en tu corazón, tú no estás detrás de nada. Bueno, ¿y cuál es el propósito de que usted levante a la gente a orar a las 3 de la mañana, a las
solamente obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios, entonces no veremos la gloria de Dios. Gloria a Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque me voy a remontar cuando Jericó eran unas murallas, pero Dios tomó un pueblo que le dijo, no solamente rodea a los uno, rodea a los 7 veces. Y las características de estos hombres no eran fáciles, pero tenían que obedecer. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿a quién escogió? A un Moisés, pero tenía que obedecer. 10 plagas, nada. 2 plagas, nada. 3 plagas, eran 10. La obediencia a Dios, porque no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Porque Dios ha permitido que todavía este lugar no hayan llegado los moradores que están cerca, porque Dios tiene propósitos en este lugar. Para que algún día digan, de oídas te había oído, pero mis ojos te ven. Tuvo que llegar una sarna, Job. Entonces son propósitos de Dios, que Dios levanta hombres y mujeres. Y vemos a Ezequías y vamos al punto donde él envía las cartas para que esta gente se vuelva. Pero lo más triste y lo más deprimente que yo puedo advertir aquí, que me da hasta cuando yo lo leía, se estremecía mi corazón. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Crónicas 30:10, dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Unos vinieron, otros se quedaron, porque se burlaron del que le llevaba el mensaje. ¿Sabe lo que le dijeron? Tú no traes el mensaje. Ay, pero tú no eras el que también hacías lo mismo, porque Judá también estaba metida en lo mismo, acochada de la idolatría. Y acuérdese que Ezequías vivió eso. Pero Ezequías no estaba contaminado. Era un niño, pero permanecía. No sé, pero a mí me llama la atención esta mamá de él, Abía, porque esta mujer tuvo algo que ver con la enseñanza de este niño cuando estaba en sus brazos, en su regazo. Porque si este niño permaneció en medio de toda la turbación que había, y de toda la idolatría que había, de toda la inmundicia, porque la palabra dice inmundicia. Ahí abarcan muchas cosas que ni siquiera uno puede imaginar, inmundicia. Que fueron llevados al torrente de Cedrón. Todo eso al muladar del Cedrón, al torrente, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que si se puede, que en medio de los tiempos tú puedes permanecer fiel a ese Dios. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso dice la palabra que estos hombres se burlaron del mensaje. Ay, ¿tú qué te quieres creer? Ahora tú te quieres creer más, que eres sabio, más sabio que otros. Ahora crees que te lo sabes toda. Cuando alguien te diga así, es el enemigo que se está moviendo para destruir. Que el Señor lo reprenda, porque atamos y ligamos al hombre fuerte que se quiere mover, pero que Dios en su infinita misericordia estuvo con Ezequías. Dios le dio la victoria, porque a pesar que se burlaron del mensaje que él le había llevado para que ellos también viniesen a adorar, porque era una fiesta. Era tanta el regocijo que había, que ellos querían que sus otros hermanos también fueran salvos. Y esa es la característica, mi hermano, mi hermana, del que busca de Cristo. La característica es que otros puedan beber del manantial. La característica es que si Dios te dice, levanta guerreros, que estoy levantando hombres y mujeres. En este lugar hay remanente
aunque usted no lo crea, hay un remanente de Dios. Porque Dios no se equivoca, Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Que a algunos nos toca luchar más que otros, sí. Pero cada uno tiene una visión y un llamado por el cual va caminando sobre el puesto de los ojos. Jesús, el autor y consumador de la fe, que dice el Señor, están firmes, arraigados y cimentados en mi palabra. Entonces dice la palabra que ellos se burlaron, porque una vez le sacaron los trapitos sucios. Espera, y tú no eras el que estaba también con ellos. ¿Ah? Y tú no estabas así para justificar el pecado, porque no es otra cosa. Porque cuando el hombre se te levanta así es porque quiere justificar el pecado. Ay, pero si eso no es malo. Ay, pero si eso no es malo. Pero es que no es que lo digamos nosotros, ni estamos para señalar, estamos para levantar. Es para levantar. Pero mientras levantamos, hay que hablar del pecado. Porque lo único que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. La fornicación, el adulterio, la mentira, el enojo, la ira, todo eso es la misma cochadita de la idolatría. Entonces, si tú te pones y Dios te confronta, dice, soy el primero que tengo que venir a limpiarme. Soy el primero que tengo que venir al altar. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero yo quiero alcanzar esa bendición de Dios. Porque el día del Señor vendrá. Y el Señor dice que regresará la puerta dorada, el reloj profético. Está dando la vuelta. Esperando que todos vengan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que Dios nos haya bendecido con buen aceite, como la Virgen prudente allí. ¿Qué es orar? Comunicarse con Dios. Cuando tú estás pasando esos momentos difíciles, dime si tú no necesitas a alguien que te llegue con una palabra de bendición. Dime si no es así. Tú necesitas a alguien con piel que te diga, Cristo está contigo. Dios, vamos a unirnos a orar. Y a orar es conversar con Dios. Llevarle las cargas al Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero hemos llegado a un tiempo en que no quieren vigilar, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer las escrituras, porque están tan ocupados, tan afanados, como le dijo el Señor a Marta. Marta, no te preocupes, ella te va a ayudar, María te va a ayudar. Pero es que ella ahora mismo ha escogido la mejor parte, y esa nunca le será quitada. Que Dios nos dé la capacidad de escoger la mejor parte, que nunca nos será quitada. Porque es que la salvación es individual, mi hermano. Usted busca la salvación, pero cuando usted busca la salvación y se deleita en el Señor, porque la salvación viene del Señor, que Dios es el que nos encontró a nosotros, Él es el que nos encuentra a nosotros. Y dice el Señor que cuando Él llega a nuestro corazón, queremos anunciarle a otros las buenas nuevas. Hay buena noticia para el quebrantado, Jesús que ha ganado tu causa y la mía. Hay buena noticia para ese problema, Él es la respuesta que tú necesitas. Gloria a Dios. Eso. Ay, de una vez, y eso fue lo que tuvo Ezequías, buscar a ese pueblo. Porque había determinación, había pasión, había disposición. No se lo olvide estos tres ingredientes. Cuando usted determina algo, vaya en pos de Él y pídale al Señor disposición y pídale al Señor pasión. Que vemos que los que se burlaron se quedaron. ¿Usted cree que los burladores, el que se mete con uno que está en el altar, la lleva de perder? No porque uno le desea mal, es que Dios nos dejó promesas y que están escritas. Aquí hay tesoros escritos, promesas.
que el Señor nos ha dejado. Y el Señor pelea por nosotros y sabe pelear. Y es el ganador, porque Él es el ganador en batalla. Por eso es que la obediencia premia. Porque es que cuando tú obedeces, tú no entiendes en el momento. Cuando estaban en Jericó, ¿ustedes creen que iban a entender que darle 7 vueltas? Y la primera, y la segunda. Y bueno, y esto, ay Señor, usted no importa, usted obedezca. Porque el que va a hacer la obra no es usted. El que va a hacer la obra es el Espíritu de Dios, el Señor. Dice que mandó un ángel cada día. Cuando Ezequías, que se metió Senaquerib contra él, para también venir a destruir, para destruir también y conquistar la tierra de Judá. Ay, como vio que todo lo tenía bien chévere Ezequías, que ya había limpiado, que ya había decorado, dijo, no, yo voy a conquistar a toda esa tierra. Y vamos a ver que él había puesto ciudades alrededor, ya establecidas, y había puesto hasta unas canales de fluencias de agua. O sea, era un hombre docto, un hombre con sabiduría, dotó de agua, porque el agua es vida. Por eso cuando los de Senaquerib, el ejército enemigo vino, lo primero que hizo fue cortarle el manantial de agua, porque sabía que no podían vivir ahí con un pleno sol. Iban a estar 2 y 3 y 4 días ahí. Ellos, no, el sol simplemente no los iba a dejar. Eso era estrategia que Dios da. Llamó al pueblo, porque él no lo hizo solo, él reunió al pueblo en la plaza. Y lo bueno es que los que estaban alrededor creyeron a la palabra que Dios había dado. Esa es otra cosa. Y por eso que vemos que el ángel del Señor llegó, vino prácata y destruyó todo. Porque es que Dios pelea con nosotros. Cuando nos blasfeman, cuando hacen algo mintiendo, el Señor sale a limpiar. Si no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque hubo blasfemia. Blasfemia contra el Hijo de Dios. Que esa blasfemia solamente fue meterse con Dios, porque también hubieron reyes que hacían lo malo, era para desafiar la misma potencia de Dios. Atrevidos, contumaces y rebeldes, porque endurecieron su servicio, porque se envanecieron en sus propios razonamientos y no en las Escrituras. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Determinación. Si usted determina limpiarse, no sé cómo está su hogar, no sé cómo está su vida, no sé, solamente Dios la conoce. Pero cuando nosotros determinamos y decimos, Señor, dame pasión para ti, dame esa pasión para ti, que yo llegue a los cultos y no solamente sea un culto de que yo lleno requisitos, porque esa era otra cosa. Ellos habían restaurado y los templos se veían pero bien chéveres por fuera, pero por dentro no había adoración. No, los sacerdotes estaban contaminados, veían que era la fachada, pero lo que estaba adentro era inmundicia. Usted lee estos libros y usted dice, Señor, este tiempo, esta palabra es para estos tiempos. Y esta palabra fue llevada también para Cundinamarca. De otra forma, pero fue llevada para Cundinamarca. Porque hoy bendecimos esa tierra, estamos orando por él, por Bogotá también. Gloria a Dios que nos llevó el Señor a llevar esta palabra. ¿Qué quiere el Señor con todo esto? Limpiarnos. Que usted no llegue a los cultos ni cantar por cantar, ni predicar por predicar, ni sentarse por sentarse porque llenó un requisito, porque si no lo ven, el pastor no vino. Tiene que haber una conciencia, tiene que haber una determinación. Y es lo que Dios está haciendo, es lo que está haciendo el Espíritu de Dios, trayendo convencimiento para que el hombre se vuelva a Él. Porque el Señor toma de su remanente para que haya un reavivamiento. Y el reavivamiento no puede ser emocional. Ay, si hoy creo, hoy pongo, hoy hago, pero mañana, no, ya hemos terminado. Porque nada más vienen 2 o porque nada más viene 1. Porque el Señor nos ha puesto a predicar aquí con 1.
Inclusive una vez no había nadie. Ay, pero no le gusta la formación de Dios. Porque lo que tú haces en secreto con Dios, en público el Señor comienza a manifestar su gloria. Por eso es que la gloria de Dios sea dada a conocer y sea glorificada. No hay otro motivo, no es de denominaciones. La oración no es para atraer ni robar almas. La oración es porque Dios ha colocado de restaurar, de levantar guerreros a nuestro alrededor, que sepan el motivo por el cual están en esta tierra para poder prevalecer. La oración es fuente de victoria, porque la oración, aunque cuando tú estás creando ese hábito no te sea tan fácil, pero dice el Señor, persevera, porque cuando logras traspasar esos 5 minutos que a veces no puedes, que hay un sopor, que hay algo como que en la espera, dice el Señor, envía su fuerza y su Espíritu Santo y comienzas a cantar, que fue lo que ellos hicieron. Fue tanta la gloria que Dios derramó cuando hicieron la fiesta de la Pascua, que ellos comenzaron a hacer otros días más. No solamente fueron 7 días, fueron prolongados y trajeron ofrendas. Imagínense que cuando ellos trajeron ofrendas, que como no se hacían sacrificios porque no había sacerdote que estuviera ya consagrado, entonces los levitas ayudaron de tal forma que dice la palabra del Señor que ya había tanta gloria que ellos comenzaron a traer por montones, hicieron depósitos para las bendiciones que traían. Y no solamente eso, le traían específicamente a Ezequías. Algo tiene que ver eso. Y eso es agradecimiento. Porque muchas personas obtienen la bendición del Señor, pero no hay agradecimiento. Y ellos prolongaron porque ellos hicieron. Y dice, y cuando acabaron de ofrecer, se indignó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Se restablecieron la adoración donde no había adoración. Usted sabe que cuando usted se mete en esa adoración y usted comienza a rodar esas lágrimas, no de tristeza, sino de un lavamiento en el corazón, usted se siente gozoso, comienza el Espíritu de Dios a derramarse. Entonces dice que ellos todos y trajeron ofrendas de paz y libaciones. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Gloria a Dios. Y aquellos, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Quiero leerlo aquí en el 30. En el 30 quiero leer. Dice la palabra en el versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró. Mire esto, mire esto de Ezequías. Dice, Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, para que ellos también participaran de la fiesta de la Pascua. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Entonces, no son cosas que uno dice, es que la palabra del Señor dice. Cuando Él lo determina, es para que Dios comience a sacar la maldición y comience a entrar la bendición. Pero fue un hombre sabio, porque cuando estaban tomando la Pascua, todos no estaban santificados como eran debido. Y él oró al Señor para que no hubiese nada, sino que sanara al pueblo. Porque había pasión, había determinación de servir a Dios. Y dice la palabra esto, dice 26.
Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¡Ah! ¿Cómo le parece, mi hermano, que la oración suya y la mía no solamente quede en la habitación, sino en el santuario, en el cielo mismo, donde está la diestra de Dios Padre, que todavía intercede por nosotros? Jesucristo intercede por nosotros al Padre. Juan 17, no los quites del mundo, santifícalos a través de mi palabra, guárdalos de la hora del mal. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros en la tierra con gemidos indecibles, que no está la palabra adecuada, de pronto no sabemos, pero que el Espíritu nos ayuda a que la palabra salga como debe salir. Gloria a Dios. Entonces, miren, termino con esta palabra. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué quiere el Señor? Que nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no desprecia a los que le buscaron. Entonces es una enseñanza que cada día hemos traído esta enseñanza. Hemos visto el brazo de Dios, hemos visto la diestra de Dios, hemos visto cómo Dios pelea por nosotros, pero hoy hemos visto cuál fue la obra de la determinación de Ezequiel, su determinación, su pasión, su entrega por la obra de Dios. O sea, una mente explícita para Dios, no solamente porque ahora tenemos que hablar cuerpo, alma, mente, no es específico. La mente tiene que estar situada con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta palabra en Colosenses, que el Señor tenga usted bien a bendecir, Señor, a tu pueblo, para que tu pueblo tenga esta característica, Señor amado. Que tu pueblo tenga esta característica. Tenemos la oración de las 3 de la tarde, una oración de la hora nona. A veces la cogemos a las 3 de la mañana, como el Señor nos vaya diciendo. Pero ahora mismo tenemos la oración de las 3 de la tarde y tenemos ayuno en este lugar. Gloria a Dios. Dice Colosenses 4, y tenga esta palabra, porque esta se la voy a decir así, pero esta palabra la vamos a poder disertar con la bendición de Dios, con la misericordia de Dios, Dios mediante. Dice Colosenses 4:2, dice: perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Gloria a Dios. Fue lo que hizo Ezequiel. Aprovechó bien el tiempo. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Redimió bien el tiempo. Él no hubo con que de pronto de aquello, no. Él era un niño que desde que estaba en el regazo de su mamá, él dijo: yo voy a poner otro nombre, yo voy a evitar. Esto está haciendo mi papá es malo, esto está aquí. Pero yo me imagino que esa madre ahí fue formando ese carácter. Sí, yo lo creo. Porque la Biblia lo registra. No he leído en otra parte, pero yo registro el nombre de esa vía. Una mujer toda de armas tomadas, trayendo esta bendición a su hijo, para que después Ezequiel se levantara con tanta determinación a hacer pacto. Dios de pacto, que cumple tus promesas. Él cumple promesas. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, porque tenemos propósitos. Pero es hermosa la heredad que nos ha tocado, y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. ¿Usted cree que a veces no tenga temor a reír, porque Dios ha dado paz en nuestro corazón? Muchas veces el pensamiento era: no, niña, no te rías tanto, porque después, por favor,
Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo. Y Dios quiere que podamos disfrutar. Porque el que ha pasado en el escondedero con el Señor, como dice el Señor, como sombra del gran árbol y como sentado en un gran peñasco, como frescura del manzano, como dice Cantares. Ahí te cogí en el manzano y te arrullé y te sobé y te di mis amores, dice el Señor, para que te levantases. Porque Dios sabe que cuando estamos pasando por pruebas sin sabores y estamos en el escondedero, que los pelos se nos ponen de punta, que la palabra está, pero que no sabemos ni qué hacer, pero que sabemos esperar en Dios. Entonces dice el Señor en su palabra que Él nos levanta con fuego abrasador, que nos da de su delicia, de su remanente, para poder nosotros decir confiadamente que hay una voz de esperanza. Y como siempre me gusta aterrizar bien, no me gusta aterrizar ni de barriga, sino me gusta que usted pueda aterrizar junto conmigo en la palabra que es vida. Hoy el Señor nos envía una palabra para tener determinación. ¿Cuántas cosas tendremos que ser determinantes? Porque no servimos a hombre, servimos a un Dios de poder. Para que la gloria de Él sea exhibida, no es otro propósito. ¿Qué hizo Ezequías? Que su gloria se exhibió. Y hubo tanta paz en su contorno que no solamente tenían habitaciones de provisión, sino que le traían a Él personalmente. Vive una época gloriosa, porque la gloria postrera ha de ser mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Se necesita determinación. Quiero orar por usted que está allí, también allí en espera, que está escuchando y lo que van a escuchar después. No tema ni desmaye, la palabra está dada. Hoy no estamos para cumplir requisitos. Hoy estamos para traer un mensaje de esperanza, que a la vez, dice el Señor, usted tendrá que multiplicarlo. Multiplíquelo. Y hay videos donde nosotros también estamos hablando de en esta palabra que las cosas se hicieron rápidamente, y también hay otra en que esta misma palabra que habla que Dios, la mano de Dios está con nosotros. Entonces, y todavía sigue, porque hoy pudimos ver lo que es ser determinado. ¿Cuál fue el éxito de él? Pequeñas cosas que hacen grandes prodigios. Determinación. Por algo empieza. Quiero orar por usted. Padre, gracias, Señor. Gracias por este pueblo que está aquí, pero también el que nos está viendo, Señor. Para que haya determinación. No sé qué obstáculo tienes, ni qué se ha opuesto para que tú puedas dar lo que está en tu corazón. Pero que en esta mañana te digo, no temas, no desmayes. Dios está levantando guerreros, guerreras, y tú eres ese escogido. No temas, no desmayes, levántate de ahí, levántate. Tú no fuiste creado para estar allí opacado, ni en un cuarto depresivo. Tú te levantas en esta mañana en el nombre de Jesús, porque lo que Dios tiene sobre ti es retribución. Y Dios dice que usará tu vaso de tal forma que tú podrás decir, gracias, Señor, que supe esperar en ti. Porque los que esperan en el Señor no serán avergonzados ni confundidos. Ninguno que espere en Él, nadie será avergonzado. Porque dice el Señor que Él, a los que saben esperar en Él, son los que está llamando, los que está infilando, los que han pasado por prueba, los que han pasado por el trapiche, los que han pasado por aún porque lo subestiman a uno por tener una iglesia pequeña, o porque te subestiman porque no quieren escuchar, o porque te tienen envidia, porque te tienen celo, porque Dios te está usando, porque Dios fue a ti que Dios te llamó. Entonces tú levántate de ahí y dile, Señor, es de aquí, es determinado, tener pasión para ti. Ahí está tu casa, porque primero donde nosotros iniciamos en casa. En casa.
Escúchalo bien, tú que me estás escuchando. Es en tu casa donde tienes que empezar. Después el Señor se va a extender. Pero Dios tiene mensaje en estos tiempos de levantar hombres y mujeres, guerreros que estén ahí inspirados, vanguardistas, que estén orando los unos por los otros. Oremos por los pastores, oremos por los líderes, oremos por Colombia, oremos por estas donaciones, oremos por el que está enfermo, oremos por el que está en la cárcel, oremos todos los días por aún familiares que están perdidos en la droga, la prostitución, por los que están en extorsión, por los que están, oremos por todo eso, porque el Señor es el que trae el paz. No eres tú el que lo vas a hacer, no eres tú, es que Dios está llamando hombres y mujeres que le crean que la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso se necesita determinación, como lo hizo Ezequías. Señor, gracias por cada uno de ellos. Sujetamos principados y potestades. Declaramos nulo con todo contraataque, todo revancha y todo lo que no sea tuyo, Dios mío, de venganza que venga en contra de tu pueblo, Padre, en contra de nuestra congregación, de nuestra familia, de nuestras vidas, Señor. Nos cobijamos bajo la aljaba tuya, bajo la cubierta de tu sala, ahí estaremos seguros, Señor, bajo la sangre de Jesucristo, Padre, que tiene poder, Señor, para ir determinados, avanzando, porque Dios nos dice en esta mañana, avanza con determinación. Te bendigo allá donde está, porque yo sé que tú te estás levantando y que si tú estás levantándote, hay un teléfono en el cual tú puedes llamar al 300 533 75 20. Tú puedes llamar y decirme: me he levantado, he aceptado el Señor, quieres avanzar, necesitas oración. Ahí estamos prestos con la determinación de servir a Dios. Y aterrizamos, como dice el capitán de vuelo, hemos llegado, hemos aterrizado muy bien. Así que damos gracias al Señor por su palabra, que corra y sea glorificada. Bendiciones.